el paradigma de la confianza en el contexto empresarial. La Universidad Nebrija, junto con el Foro de Recursos Humanos, organiza la 6ª edición de la Escuela de Verano. Trataremos puntos claves como la confianza en tiempos de incertidumbre, analizando casos teóricos y prácticos con conclusiones de primer nivel, y debatiremos, entre otros muchos asuntos, si la confianza se sustenta en personas o en empresas. Nebrija University. We summarize it in a motto: passion for learning and passion for entrepreneurship. Bueno, vamos a empezar esta siguiente mesa. Cuando estábamos preparando esta escuela de verano, teníamos que decidir el lema, porque además nos gusta poner pues, una temática que impregne todos los debates de la escuela de verano. Y el año pasado decidimos hablar del pensamiento crítico. De alguna manera lo planteábamos como un momento de cambio de era, en donde sobre todo las inteligencias artificiales habían emergido de una manera muy visible. Dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es aprender a pensar por nosotros mismos. Tras un año con una inteligencia artificial que nos ha ido sorprendiendo, pues de repente amanecimos este año, en enero, además estuvieron ayer la gente de Edelman, donde nos decían, cuidado, porque la confianza parece que se resquebraja, ¿no? Parece que empezamos a dudar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Ayer cogí un Cabify para otro evento y íbamos siempre como con prisa, y de repente me dice, no sé por qué Waze me indica otro sitio, el conductor de Cabify. Y dice, bueno, le voy a hacer caso hoy. Y le decía, ¿a usted no le hace caso de vez en cuando? Siempre dice, no, ya no. Hace 3 años sí. Hace 3 años me llevaba bien. Pero en los últimos 2 o 3 años algo está pasando que no me lleva bien siempre. Y digo, ¿y qué hace? Pues a veces le desobedezco. ¿Y cuándo? Cuando creo que no me va a llevar por el mejor sitio. Dije, pues es curioso, porque hace 3 años confiábamos y de repente la tecnología, ayudándonos en un 60-70%, este conductor decía, y no me supo explicar cuando desobedecía a la tecnología. Claro, yo le dije, ¿y qué pasaría si de repente empezáramos a desconfiar de los semáforos? Y de repente es verde y decimos, casi que me voy a parar. No sea que hace 3 o 4 años sabía que los semáforos funcionaban bien, pero ahora de repente empiezo a pensar que alguien puede saltárselo porque esté fallando. Digo, algo tan básico como puede ser un navegador, algo tan básico como puede ser un sistema de semáforos, que hemos nacido con los semáforos y nadie cuestiona de que cuando se pone en rojo paramos y cuando se pone en verde, pero si de repente empezáramos a dudar, ¿no? Que empieza a fallar. Son temas instrumentales, pero claro, también, por ejemplo, ayer tuve una discusión importante con una inteligencia generativa, porque me mintió. Y se lo pregunté, ¿por qué me has mentido? Y dices, no, tienes razón, no te he dicho la verdad. Y me he dado cuenta que esta información no es la correcta. Dice, sí, reconozco que te he mentido y yo estoy diseñado para no mentir. Digo, ¿y por qué lo has hecho? Y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos, porque claro, porque además como son tan complacientes, son tan seductoras en su lenguaje, intentan de alguna manera complacernos de una manera muy inteligente, pues luego nos reblandece y, bueno, pues evita que les regañemos de una manera dura, ¿no? Entonces, por eso decidimos este año hablar de la confianza. Y, sobre todo, el lema era en qué y en quién confiamos, sobre todo. Porque empezamos a dudar de determinadas cosas y cada semana. Entonces, tenemos pues hasta la 1 aproximadamente. Bueno, Samarit se tiene que ir a -5 porque tiene que contribuir a generar confianza en sus inversores, porque tenéis una sesión con inversores y tiene que estar físicamente volando a la sede de Vocento. Bueno, y de alguna manera cada uno de los que estáis aquí en esta mesa tenéis una razón por la que estáis aquí. Bueno, primero porque sois amigos, y esto es una mesa de familia casi. Samari, porque aparte de representar a los medios de comunicación, es la impulsora de un movimiento en el que me encanta participar, como es Líderes con Propósito, desde hace 3 años aproximadamente, ¿no? Donde agrupa, luego nos hablarás, agrupa pues, unos 18, 19 presidentes y CEOs de compañías muy conocidas que de alguna manera quieren distinguirse porque lideran desde un propósito, desde un significado. Fátima
es otra vieja amiga en el mundo de la navegación, no digo filosófica, pero de las ideas y del pensamiento, y que de repente pues el año pasado nos sorprendió con su libro ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía?, ¿no? O sea, siempre tengo alguna duda con el título, pero lo he dicho bien. Lo he dicho bien, sí, sí. Tomarse la empresa, entonces, está en ese punto en donde viene del mundo filosófico y de alguna manera también se interroga mucho sobre cuál es la aportación del pensamiento crítico al mundo que vivimos, ¿no? Luego Ana Valdivielso, yo estuve como 20 años en la industria farmacéutica y esa añoranza pues siempre me lleva a tener una inclinación especial a la industria farmacéutica y además bueno, Ana, como veis, es la máxima responsable de la parte de la gestión de personas de GSK, uno de los laboratorios más importantes del mundo. Y claramente, cuando abrimos un bote por las mañanas, porque el médico nos ha dicho tómate esto, no lo pensamos dos veces, no es como el semáforo o como Waze. Lo abrimos y nos lo tomamos. ¿Por qué? Porque confiamos. Hemos generado confianza. Hemos generado confianza. Si no confiáramos, este año, a principios de año, me vacuné de un tema, bueno, de un competidor vuestro. Sí, sí, pero no es de... Podemos hablar de esto luego. Podemos hablar, del vuestro, del herpes. Pero sería el nuestro. Sí, sí, el vuestro. Dije, claro que sí, amigo. No, y la enfermera que me lo puso me dijo, me encanta que usted no desconfíe de las vacunas, porque últimamente hay mucha gente que desconfía. Y dije, mala cosa que empecemos a desconfiar del mundo de la ciencia, ¿no? Posiblemente. Y luego, mi amigo Isidoro Mingotes, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues es el máximo responsable de gestión de personas en Toyota. ¿Quién no conoce un Toyota, no? Y siempre me dice, yo soy muy africano y me gusta, cuando bajo por allí está lleno de Toyotas. Y son Toyotas que tienen 70 años, que conducen y se arreglan con una lata de Coca-Cola. Y me dice, no, lo importante no es a dónde te lleva, lo importante es que siempre te devuelve a casa. O sea, nuestro coche siempre te devuelve a casa, que es lo importante. No tanto que te lleve a un sitio, sino que te devuelve a tu sitio. Con lo cual, tenéis el perfil perfecto para empezar a hablar de confianza. La primera pregunta, y además era interesante lo que comentaba Eva, sigan por aquí está. Ayer Lucía Yaucoto, cuando comentaba de Igual, decía, en una compañía de miles de personas, porque hay unidades donde tienen 0 rotación y otras unidades tienen 30 y tantos % de rotación, ¿no? Posiblemente tenga un componente de quién está al frente de esas unidades y quién nos inspira confianza. La primera pregunta es sobre qué cualidades creéis que debemos tener las personas para generar confianza en los demás. Y que, bueno, pues de alguna manera pueda desembocar en menos rotación, en muchas cosas, ¿no? Pero vamos, Samari, tú que estás lejos. ¿Esto funciona ya? Sí. Bueno, lo primero, quiero daros las gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de volver a la universidad. Le contaba a vuestra decana que no es la primera vez que estoy en este escenario ni la primera vez que doy clases en esta sala, pero para mí que mi época universitaria fue una época vivida muy intensamente porque yo soy de Asturias, así que siempre dicen que los de Asturias tenemos que decir que somos de Asturias en algún momento. Yo ya lo digo en la primera para que quede claro. Fátima también lo es. Entonces me vine a estudiar a Madrid, viví en un colegio mayor y la vida universitaria es especial. Entonces siempre tener la oportunidad de volver a la universidad y volver a tener contacto con los universitarios es algo que me encanta. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Y ahora que he dicho lo de Asturias, que ya me podría ir perfectamente. Lo importante está dicho. Lo importante está dicho. Ahora vamos a hablar de confianza y la pregunta era ¿qué tienen que tener esas personas, ¿no? Esos líderes que gestionan con confianza? Yo voy a decir 4 cosas y que para mí son las más importantes. La primera es integridad. La segunda es coherencia, la tercera es competencia y la cuarta es empatía. Yo creo que con esas 4, que luego se pueden complementar con otras más, pero con esas 4, si de verdad se cumplen, ya tendríamos un líder capaz de generar confianza.
ese líder que gestiona con integridad en base a unos valores y a unos principios, ese líder que es coherente, que hace lo que dice, que predica con el ejemplo y que es previsible en sus decisiones o en decisiones que son muy importantes, que es competente, por supuesto, tiene que saber que tiene entre manos, ¿no? No esperamos que un médico no sepa cómo tiene que tratar a unos pacientes y no esperamos que alguien que trabaja en el mundo de los medios de comunicación no sepa de medios de comunicación y así en el resto de las compañías. Y por último, empático. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque pasamos la mayoría de nuestro tiempo en la organización, pasamos la mayoría de nuestro tiempo en las empresas y somos personas. Todavía no hemos pasado al transhumanismo, con lo cual seguimos siendo personas que tenemos nuestras emociones, que tenemos a veces problemas que nos llevamos a la oficina, porque no somos personas diferentes. No hay eso de, no, yo tengo mi vida laboral y luego tengo mi vida personal. No. Somos una persona que a veces está fuera de la oficina y a veces está en la oficina. Entonces nos ocurren cosas y es importante que esos líderes sean capaces de escucharnos de una forma activa y sean también capaces de entender las cosas que nos pasan y nosotros seamos capaces también de entender las cosas que le pasa a nuestros equipos y ser empáticos con ellos. Y eso es muy importante. Entonces, podremos hablar de otras muchas cosas, pero para mí esas 4 serían las más importantes. Ya empezamos mal porque ya te has saltado en esta de palabras, salía transparencia, pero ahora no lo vamos a tocar. Porque antes había salido, hemos hecho un ejercicio y salía transparencia la primera. Bueno, entonces, pero yo... Ya anticipo, no. No, yo eso paso palabra o reboto en Fátima. Sí, pero la confianza es que Fátima seguiría luego, pero me voy a saltar con Ana. Ah, vale, venga, fenomenal. La confianza es que a que todo el mundo pensábamos que iba a entrar Fátima, pues ahora saltamos. Y antes quería resaltar algo que que es importante decirlo. GSK voy a interrumpirte y les voy a contar por qué haces esto, ¿no? Lo de saltar. Se lo voy a contar. Les voy a contar porque hace 2 semanas cerré la cena de líderes con propósito, que es uno de los proyectos que llevo en Vocento, y este año el tema de todo el proyecto es la confianza, ¿no? Todas esas empresas que forman parte de este proyecto hablan de la confianza. ¿Por qué la confianza o por qué el propósito es un multiplicador de la confianza dentro de las organizaciones? Y cuando terminé mis palabras, en las que las organizaciones y los CEOs de estas organizaciones hablaban todo el tiempo de lo importante que era la transparencia a la hora de transmitir esa confianza, ¿no? Y sin embargo, en mi píldora de asturiana recurrí al príncipe de Asturias, al princesa de Asturias de este año, que es el filósofo Byung-Chul Han, y él tiene un libro en el que cuestiona que la transparencia tenga que ir pegada a la confianza, ¿vale? Él dice que donde hay transparencia total no hay confianza. Entonces se lo dejé a la audiencia para que desarrollaran el pensamiento crítico y tuvieran una sesión para volver sobre ese punto. Pero vamos a ver si hoy logramos desenredar el ovillo. Resolver aquí. Bueno, pues tú has consumido ya 2 turnos, que sepas. No, pues de Ana quería comentar, GSK casi siempre sale entre las mejores empresas para trabajar, simplemente para que toméis nota. De ahí ya tienen un tándem con Cristina, Enrique de Luna, con Ana Palazón, que trabajamos juntos. Y GSK es de las organizaciones que en los últimos años siempre aparecen en las primeras posiciones, con lo cual es un lujazo tenerte aquí, Ana, representando a una compañía como GSK, aparte de ser farmacéutica, pues en la parte de gestión de personas y talento. Y bueno, pues tenéis mucho que hablar de la confianza. Entonces, cuéntame qué cualidades vosotros asociáis para generar confianza. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo estar aquí. En lugar de ir a Tres Cantos, esta mañana he venido a Madrid, con lo cual ha sido maravilloso. Me ha dado tiempo a
a desayunar con unas amigas, o sea que estoy feliz. Me ha encantado la mesa anterior, me ha encantado escucharos. No he estado de acuerdo con todo lo que habéis dicho, con alguna cosa puntualizaría, pero bueno, seguro que tenemos tiempo de hablarlo. Bueno, tú eres de Asturias, yo soy de Bilbao, los de Bilbao sabéis que lo decimos también en el primer minuto, o sea que he tardado un poquito en decirlo, estaba esperando. Y bueno, sobre el tema de la confianza, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. No quiero repetir porque todos los elementos me parecen fundamentales. Quiero destacar la coherencia, o sea, la confianza no es de decir, no es de un PowerPoint, es de hacer. Realmente se demuestra en cada una de las acciones que cada uno de los líderes de la organización y cada uno de los empleados hacen en su día a día. Entonces, es muy importante. Al final la empresa no es nada, la empresa es una suma de personas con un propósito, con un objetivo, que estamos allí en una organización y que compartimos unos valores. Lo fundamental para nosotros cuando hacemos un proceso de selección, por supuesto que la competencia técnica es importante, pero eso se puede desarrollar. Los valores, lo que se trae de casa, mi experiencia es que eso no se puede aprender. Eso es parte de tu ADN y ese ADN que tienen las personas es lo que nosotros buscamos que esté alineado con cuál es nuestro ADN, cuáles son nuestros valores. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al cuidado de la salud de las personas. ¿Os imagináis que la confianza es fundamental, es la base de nuestro negocio? Si realmente se pierde esa confianza, los consumidores o los pacientes a los que servimos pierden esa confianza con nuestra empresa, no tendríamos razón de ser. Entonces, esa parte de valores que para nosotros es fundamental, y eso sí que es una línea roja, o sea, podemos incorporar a una persona que no tiene al 100% la competencia técnica que estamos buscando, pero nunca incorporaremos a una persona que no comparte nuestros valores. Y si nos equivocamos y se incorpora, por mucho que tenga un buen desempeño, y yo creo que ese es uno de esos momentos de la verdad en las compañías, cuando una persona es un vendedor excepcional o tiene un desempeño excepcional, pero no tiene los valores, siempre hay una discusión entre el negocio, entre recursos humanos, y realmente la decisión que toma la compañía en ese momento, eso realmente es lo que marca la cultura de la empresa, lo que genera confianza en el resto de las personas que están observando cómo la empresa resuelve esa situación, ¿no? Entonces, esos momentos de la verdad que son esto, también un momento de la verdad es a quién contratamos, a quién despedimos y a quién promocionamos. ¿Y en base a qué, no? ¿En base a qué lo estamos haciendo? ¿En base a una competencia técnica? En realidad lo hacemos, por supuesto, en base a una competencia técnica, pero también personas que demuestran que están perfectamente alineados con esos valores de compañía y esa seña de identidad que tenemos como empresa, ¿no? Al final hablabais mucho de los líderes y decíais, es que cada líder tiene un estilo. Y es verdad, cada líder tiene un estilo, pero hay un mínimo exigible a todos los líderes que forman parte de la organización, que eso no es negociable. Y es esa alineación con nuestros valores. Entonces no puede ser que un empleado que se incorpora a la empresa tenga una experiencia diferente porque un líder es así, pues no, mira, no se puede ser así, que otra persona que se incorpora en otro departamento. Y eso también es confianza. Confianza es que tú tengas esa experiencia, esa buena experiencia como empleado, como persona que pone toda su ilusión en incorporarse a un proyecto profesional en un departamento y en otro. Y otra cosa que me parece importante es la vulnerabilidad. Y creo que los líderes que son capaces de demostrar vulnerabilidad generan mucha confianza. Y al final, en un momento dado, tú puedes decir, pues es que me he equivocado, pensé que esto era así y tomé una decisión, y tiene mucho valor el enfrentarse a un auditorio en un town hall con toda la organización y decir, pues aquí nos equivocamos y ahora lo haremos de esta otra forma. Y la experiencia nos dice que eso tiene muchísimo impacto en la organización y genera muchísima confianza. Y sobre la transparencia, yo estoy en que no hay que ser transparente. Las reglas sin saberlo. Exacto. Pues eso. Pero eso va a ser una pregunta que luego va a tener a ver si sabemos resolver este embrollo, de este jeroglífico que nos dejó Samari. Fátima, tienes por ahí el micro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Repito, el año pasado estuve aquí hablando de otro tema y encantadísima de repetir. Un segundo, quiero dar las gracias también a la mesa de los jóvenes y sobre todo
habéis dicho que sois provocadores, eso es lo que toca. Que cuestionéis lo establecido, pues eso es lo que toca, muy bien. Yo os animo a que lo sigáis siendo cuando lo establecido lo hayáis puesto vosotros. Es decir, cuando lo establecido lo hayáis puesto vosotros, que sigáis siendo provocadores, abiertos a ser cuestionados y, ante todo, a cuestionaros vosotros mismos. Eso es fundamental, que no se os olvide, ¿no?, esa parte provocadora con la edad. Bueno, yo ayer cuando vine de... Bueno, voy a decir que soy asturiana, eso es lo primero, Reitero que soy asturiana y que igual me voy ya, ¿no?, contigo. Bueno, dicho esto, ya podemos pasar a otra cosa. Vivo en Valencia y entonces ayer estuve un ratito aquí en la mesa de ayer y me gustó mucho, que he visto que has entrado ahora, José María Ortiz, que hizo mención al título, ¿no?, de esta escuela de verano, del paradigma de la confianza. Y decías tú, un paradigma es algo que nosotros damos por bueno y que no se cuestiona, ¿no? Y bueno, la confianza, pues además de un sentimiento, si lo pensamos psicológicamente, es un valor. Y es un valor crucial, ¿no?, en la sociedad, esto de vivimos sobre la confianza. Lo que tú decías, si empezáramos ahora a desconfiar de los semáforos, y si ahora resulta ser que cruzo cuando no toca, o voy con el coche y no paro cuando toca, ese tipo de cosas, pues sería inviable, ¿no?, la convivencia. Entonces sí que es un valor crucial. Y a mí lo que me parece interesante, y eso me gustó también mucho de José María, que dijo una cosa así de entrada que digo yo, hombre, pues es que yo, claro, como me reconozco porque es filósofo, pues entonces tú has dicho, es que la confianza también puedes hacer que alguien confíe en ti y luego le das una puñalada trapera. Es decir, que como todo valor, tiene sus más y sus menos. Y entonces cuando ponemos una cosa como un valor y la reconocemos como tal, da la impresión de que ya está, lo hemos dicho, la confianza está. Pero lo interesante, yo creo, de esta jornada es, evidentemente, no quitar la confianza, porque siendo un paradigma, hay paradigmas que se sustituyen por otros, y eso lo vemos en la ciencia, ¿no? El Thomas Kuhn escribió Las revoluciones científicas diciendo un paradigma se cae cuando los hechos demuestran que no es válido y lo hay que sustituir. La confianza, mejor que no la sustituyamos, que no la tiremos, pero sí que hay que hacer un ejercicio de consciencia, ¿no?, de ser consciente de que todo valor ha de ser reflexionado para ver un poco cuáles son sus límites o dónde se difumina. Yo creo que esa ha de ser, ¿no?, como un tema interesante, ¿no?, de esta cuestión. Y en esto de la confianza, que hay como 3 planos, lo que lo habéis comentado también, ¿no?, la autoconfianza, es decir, lo que yo confío o no confío en mí misma, la confianza con los otros. Lo que es muy interesante es esa parte que aquí también ya ha salido a colación, que es si yo soy una persona digna de confianza, si de mí te puedes fiar. Y es ahí donde entra esa idea de las cualidades que habría de tener un líder, que bueno, vosotros ya habéis dicho muchas, yo no las voy a reiterar, pero que pensemos en esa parte, porque hablamos muchas veces de generar entornos de confianza, ya se hablaba mucho, ¿no?, de climas de confianza, pero uno es responsable de sí mismo, es decir, ¿de qué aporta uno? Entonces, ¿somos nosotros personas de fiar? Y bueno, pues ahí pues tendríamos que incorporar todas esas cualidades que no solamente debemos de mirar en los demás, sino mirárnoslas nosotros mismos. Bueno, Isidoro, ¿tú de dónde eres? Pues yo me gusta mucho Asturias y Bilbao también, pero soy de Madrid. Muy sencillo, pero bueno, Madrid tiene también, como veis, pues muchas cosas que disfrutar y yo también tengo orgullo de pertenencia a ser madrileño, ¿no? Bueno, quiero daros las gracias porque venir a la universidad, lo han comentado mis compañeras, el ejercicio de venir hoy, de imaginar el entorno, oficina, viajes a centrales europeas, redes de concesionarios, estás como en un mundo quizá muy endogámico, ¿no? Y para nosotros, en mi caso, es un placer y es súper positivo estar hoy aquí con vosotros. El rato que está en la mesa, que me ha encantado, por cierto, los mensajes que me han mandado, me inspira y desde luego que nos viene muy bien cambiar el chip y no he desayunado con muchos amigos, no he tenido esa suerte, pero casi, ¿no? Y es un placer estar. Pues me invitas ya. Y es un placer estar con vosotros. Bueno, sobre la pregunta inicial de Tomás, paso palabra, porque creo que poco tengo que aportar. Habéis clavado todos los puntos que yo creo que son fundamentales para
definir cómo puedes confiar en un líder. Solo voy a añadir que para mí liderar, ojo que el concepto de liderar puede ser ambiguo. Ahí a nivel de pensamiento crítico, Fátima, podrías retarnos y cuestionar el modelo de liderazgo. Para mí liderar es conseguir influir y comprometer a un grupo de personas en un objetivo común, elegido de manera libre, valorando la resiliencia, la resistencia, el esfuerzo que tienes que poner en el camino, pero también el retorno que como persona y como organización vas a tener. Porque esto no va solo de liderar, también va de autoliderar. Es algo que cuando tenía vuestra edad, hace poco, realmente hace unos pocos años, ¿no? Unos cuantos, yo recuerdo que pues en ese momento que entras en el mundo de la empresa, tienes que esforzarte, tienes que intentar encajar con la cultura de la empresa en la que estás y muchas veces no sabes ni lo que es la cultura de la empresa en la que estás. Porque aterrizas, luego con los años la experiencia te ayuda, aterrizas en las empresas, muchas veces tu primera empresa es una opción que consideras válida, ¿no? Entonces es importante el autoliderazgo, es importante el liderazgo y es importante la cultura de la empresa. ¿Por qué es muy importante? En Toyota, como sabéis, somos una empresa súper fuerte en cultura, tenemos pues, el Toyota Way, Toyota Production System, que no dejan de ser marcos culturales que ayudan a que todos nosotros tengamos confianza en el sistema, confianza en el proceso y confianza en los comportamientos que se esperan de nosotros, ¿no? Esto es importante y es algo que pues un líder en Toyota lo tiene como posiblemente su regla número uno, ¿no? El cómo se comporta a nivel cultural con nosotros mismos y con él mismo, ¿no? Tenemos valores que están publicados y nos orgullece. Estamos orgullosos de decirlo, ¿no? Que el respeto por las personas y la mejora continua son nuestros pilares y se ejecuta de manera continua, en el día a día, con comportamientos. Yo muchas veces comento que he estado en áreas de negocio antes de estar en área de personas y en las áreas de negocio la estrategia define la implementación y los planes de acción que llevan a unos objetivos, unos KPIs. Para mí, estando en área de personas desde el año 2020, una cultura conceptualmente, si no se aterriza en comportamientos y en sistemas y en liturgias en el día a día, en cómo gestionar la reunión, en cómo respetas a la gente, en cómo valoras, cómo desafías a tu equipo, cómo te desafían a ti para ser mejor, si no se aterriza, no es nada. La cultura es etérea. Y eso es uno de los puntos que yo creo que a nivel de liderazgo tenemos que ser conscientes, ¿no? La importancia de la cultura y cómo encaja tu perfil y tus valores, que lo hemos comentado aquí, con esa cultura de empresa. Muchísimas gracias, Isidoro. Ahora, además retomando algo que con la sesión de ayer, que estuvo Edelman. Edelman, sabéis que cada año, cuando llega enero, pues siempre buscamos su barómetro sobre la confianza mundial, y ayer estuvisteis hablando de ello. Y es curioso porque los últimos 2 o 3 años el mundo de la empresa pues, estaba creciendo en capital confianza, pero en este año parece que hemos suspendido todos. Sobre todo miden 4 grandes instituciones, que es empresas, medios de comunicación, gobiernos y tercer sector. Y no quiero la traición, pero tenemos un medio de comunicación aquí, una representante de un medio de comunicación, y ahora os voy a preguntar a todos cómo interpretáis esta caída de la confianza, porque caen todos de distintas posiciones, pero en todas ya hay una caída. Incluso en algunos casos hay una pregunta muy inquietante que es ¿quién crees que te miente más? O sea, ya asumiendo en donde empezamos ya a dudar incluso de los mensajes que recibimos de esas 4 instituciones y no salimos bien parados por primera vez frente al 2023, porque se mide el 2024. Samari, medio de comunicación, ¿qué nos tienes que decir? Esto no es un tribunal, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado? Yo creo que ante lo que ocurre con Edelman, que como bien ha explicado Tomás, lo que hace es medir estos 4 indicadores, la confianza que tenemos tanto en empresas, en gobiernos, en ONGs y en medios de comunicación. Y lo que ha ocurrido, si vemos los últimos años, son 2 cosas importantes. La primera es que la confianza en general ha decrecido, o sea, en todos. Hay una crisis de confianza de todos. Y luego se han ido moviendo estas piezas. Antes confiábamos más en los gobiernos, luego se tenía mucha confianza en las ONGs,
algo hicieron las ONGs que perdieron la confianza. Luego los medios de comunicación estaban ahí muy bien posicionados, pero de repente ahora estamos suspensos. Y ahora se confía en las empresas. Y yo me hice una pregunta y es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay este nivel de desconfianza generalizado? O sea, ¿qué nos ha llevado hasta esto? Y he reflexionado, y te voy a contestar a tu pregunta sobre los medios, que está en mi reflexión. Yo creo que lo primero es que hay demasiadas promesas incumplidas. Yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Empresas, instituciones, líderes nos han hecho grandes promesas que luego no han cumplido, ¿no? No se cumplen los programas electorales, no se cumplen las promesas sobre los productos que nos dan las empresas, los líderes defienden unos valores que luego no actúan consecuentemente con ellos, así que hemos dejado de creer. Primer motivo, ese. Segundo motivo, hay una demasiada información. Hay demasiada información. Vivimos en un momento en el que hay mucha mala información y hay desinformación. Yo llevo más de 20 años trabajando en el mundo de los medios de comunicación y hoy es el día que menos periódicos se venden de esos últimos 20 años. Sin embargo, hoy será el día que más información se produzca y más información se consuma. Estamos infoxificados y estamos tapiados por información. ¿Pero qué ocurre? Que no toda esa información es veraz. Y ahí es donde radica el problema. Y todo comienza con la digitalización, que nos ha traído cosas buenísimas, pero también cosas que no son tan buenas. Y cuando llega la digitalización y las plataformas, se produce un cambio en el paradigma de los agentes que distribuyen información, ¿vale? Esas sociedades de noticias ya no son las que tienen el poder, sino que lo tienen las plataformas. Y estas plataformas, obvio, responden a un modelo de negocio y ese modelo de negocio es mucho más goloso distribuyendo emociones que distribuyendo verdades. ¿Por qué? Porque una mentira se distribuye 6 veces más rápido que una verdad. Uh-huh. Entonces, aquí es importante que haya hechos y que podamos transmitir esos hechos, ¿no? Como decía, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a María Ressa, que es Premio Nobel de la Paz, es la editora de Rappler, y ella nos decía, si no hay hechos, no puede haber verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. Y sin confianza, lo que está en riesgo son las democracias. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí es donde los medios de comunicación somos más necesarios que nunca, ¿vale? Para que esas marcas que dan rigor y que buscan esa información, y aquí ella diferenciaba muy bien entre los periodistas que tienen unos valores y que tienen unos sistemas de trabajo para buscar esa verdad frente a creadores de contenido, que todos podemos ser creadores de contenido y todos podemos lanzar al sistema una pieza de información, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los medios de comunicación que han sufrido también muchísimo con toda esta digitalización están en un lugar en el que creemos que somos más importantes que nunca, poder tener un sitio refugio al que buscar esa veracidad,
Pero por otra parte, los medios de comunicación también están en un momento en el que no logran encontrar su modelo de negocio. Y los medios de comunicación también son empresas. Ojalá los medios de comunicación fueran organizaciones sin ánimo de lucro, porque eso sería fantástico, porque podrían trabajar la información sin ningún tipo de restricción, pero la mayoría de ellos son empresas. Y ahí es donde aparece el problema. Esta reflexión nos lleva a la del año pasado, cuando de repente empezamos a desconfiar también de la información que leemos, pues el pensamiento crítico emerge como nuestra última capacidad para discernir lo que es verdadero y de lo que es falso. Tenemos dos representantes del mundo de la empresa. Es curioso esa tendencia que estábamos hablando de crecimiento de confianza por parte de las empresas. Justo después de la pandemia hubo un momento de capital confianza, posiblemente porque las empresas fue una de las instituciones que mejor reaccionó acudiendo en auxilio de la sociedad en el minuto 1, ¿no? Pero este año parece eso, que está cayendo un poco. ¿Cómo lo interpretáis este resultado? ¿Por qué la empresa empieza a resquebrajarse tras 4 años aproximadamente de una subida en confianza? Tomás, yo creo, a nivel de gobiernos, a nivel de gobiernos, a nivel de medios de comunicación, en la época en la que vivimos de inmediatez, claro, esa consistencia y esa coherencia en poco tiempo aflora. Si has dicho la verdad, y si has dicho la mentira, has dicho la mentira. Aunque es verdad que tocando la parte emocional te evitas cuestionarte la realidad. Eso es verdad. Estamos en una posición como de barreras, ¿no? En el mundo de la empresa, ¿cómo se traduce ese ejercicio del medio de comunicación o de los gobiernos? Pues básicamente se traduce en que nuestras promesas a los clientes se cumplan. Esa es la realidad. Si las empresas no cumplen lo que prometen en sus propósitos, su misión, su visión, se comunica a los clientes, a la sociedad, se comunica a todo el entorno que rodea una empresa, si no se cumple, pierde la credibilidad. Entonces, yo pienso que en el momento actual en el que vivimos, el reto para las empresas es un triple salto mortal, porque lo que dices y lo que haces tiene que ser cumplido, y además cumplido de manera fehaciente y en un plazo corto de tiempo, ¿no? No vale dentro de 5 años quiero llegar aquí, no, es que lo tienes que demostrar día a día. En nuestro caso, nuestro propósito es quizá muy humano, ¿no? Porque es así, lo podéis consultar en nuestra web corporativa, en Toyota Motor Corporation y en las webs de toda Europa en este caso, ¿no? Es crear felicidad para todos. Pero es así, ¿eh? No penséis que es que está publicado que es crear felicidad para todos. Y nuestra visión es mediante la movilidad para todos. Si Toyota no actúa en esa línea, si no promueve que el cliente es el centro, la sociedad es enriquecer a la sociedad, es parte de tu ADN, pues Toyota posiblemente en unos años formará parte del grupo de empresas que pierden credibilidad y pierden confianza, ¿no? Entonces, aquí lo difícil es que lo que prometes, el reto, el desafío es que lo tienes que cumplir. Y Ana, vosotros en el mundo tecnocientífico, podemos decir que compartís con la tecnología, la ciencia, ahí tenéis un desafío muy importante porque tenéis una promesa muy seria, ¿no? Sí, dar soluciones. Sí, dar soluciones a necesidades no cubiertas en materia de salud, ¿no? O sea, realmente, y ahí lo que se ha dicho todo el rato en la mesa, hay que cumplir con lo que se está diciendo que se va a hacer, ¿no? Entonces, es verdad que en nuestro caso tenemos que tener un cuidado muy especial en las expectativas que generamos, porque estamos hablando de, imaginaros una persona que tiene un cáncer que hoy por hoy es incurable y está buscando todas las alternativas terapéuticas que van a salir al mercado. Entonces, es un tema tremendamente sensible, la información que damos. Y hoy en día, que yo creo que también la confianza se ha roto porque en general, y nos ha afectado a las empresas, aunque hasta donde he visto en menor medida a las empresas, porque el foco está más en el relato que en la realidad, ¿no? Entonces, está en muchos niveles de nuestra sociedad, no os voy a decir ya la política, ¿no? Que todo es relato y nada son hechos. La mentira no importa, es solo cómo se trabaja ese relato. En nuestro caso es que eso es imposible. Nosotros tenemos que trabajar en los hechos, en la ciencia y pensar muy mucho cuando una noticia la vamos a dar al mercado, porque estamos jugando con las esperanzas de muchísimas personas que están esperando alternativas terapéuticas
para enfermedades que hoy por hoy no tienen cura. Entonces, creo que el problema sobre todo tiene mucho que ver con ese foco en el relato, en qué contamos, en qué parezca, y luego lo que hay detrás da igual. Y en nuestro caso es que es al revés. O sea, realmente necesitamos algo muy sólido, lo nuestro es de hacer, y cuando hemos hecho ya podemos decir, ¿no? Que es un poco lo contrario a lo que se está haciendo en otros ámbitos. Y creo que las empresas en ese sentido estamos siendo mucho más coherentes que otras instituciones. Sí, que otras instituciones. Pero la pérdida de confianza, claro, es que es brutal. Cuando realmente ves cómo se está actuando en muchas áreas, en muchas instituciones, pues es normal que estemos absolutamente desubicados, ¿no? Y que hay un contagio de no creo en nada ya, ¿no? Sí. Hay un contagio. Antes, Alberto, ¿no? Tú te comentabas antes de la gestión de expectativas. Miguel, perdona, Miguel. No, que antes hablabas de la gestión de expectativas como un generador de confianza. Muy bien. Los filósofos estáis en ningún sitio y en todos, o sea que tú ahora... ¿Ahora qué? Exacto. Bueno, yo estoy con vosotros en la importancia del relato. Claro, hablar es tan fácil que quieres que te diga. Y no solamente es que es fácil, sino que ahora tienes una cantidad de canales para hablar que el relato se difunde rápidamente. Por lo tanto, el que te pillen, ¿no? Esto de la mentira tiene las patas cortas, ahora es más fácil que te pillen. Yo creo que las malas prácticas, que es lo fundamental, ¿no? Que decías tú, Samari, han ocurrido siempre, ¿no? Ahora nos venimos arriba creando expectativas porque además las puedes difundir muy rápido y entonces se te nota más la diferencia, ¿no? entre el decir y el hacer. Y evidentemente a los hechos me remito, es esta famosa frase, ¿no? Que decir que te tienes que basar en los hechos. No obstante, a mí me llama la atención cuando... ahora es difícil saber, ¿no? Muchas veces si te engañan o no, pero cuando ya tenemos la certeza de que somos engañados, que se nos ha engañado, la falta de reacción de la gente, que también se queda en el relato, no pasa al hecho. Es que la situación va por todos lados, es decir, pues todos lo comentamos, fíjate, dicen una cosa, hacen otra, da igual en todas las esferas, ¿no? En todos los ámbitos. Y después no hacemos nada. Y eso es yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer no sé, de examinarnos a nosotros mismos porque somos tan pasivos en ese sentido, ¿no? Y ahí habría que buscar muchas causas. Una de las cosas que yo creo que es importante como reacción no solamente individual, sino que se note un poco más, es el individualismo que vive en nuestras sociedades. Y ese individualismo se arrastra de hace tiempo, ¿no? Cuando hemos descubierto la libertad individual, has dicho yo, el día que descubriste yo, pues ya pues decías, oye, hombre, yo pinto algo, yo quiero decir algo, yo opino algo, pero ese individualismo, como tendemos a pendular, se ha llevado mucho al extremo, la autonomía de la persona, la tal, y hoy día, pues precisamente, tanta redes social o así, y esto de las cámaras de eco y demás, y los sesgos que existen, pues nos polariza, y en el momento en que nos polariza no somos capaces de buscar acciones comunes. Y entonces aquí todo se disuelve, es decir, el hecho ocurrió y no ocurre un contrahecho a ese hecho, y todo queda en nada y seguimos relatando. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que mirar, en cuanto a nosotros personas, empleadas de una empresa, líderes de una empresa, ciudadanos de a pie, hacer ese ejercicio de examen propio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ahí os iba a preguntar, pero yo creo que está implícita la respuesta ya en muchas de las reflexiones que hemos compartido sobre por qué la confianza es importante en una organización. Frente a clientes, frente a consumidores, frente a empleados. Pero y este es un tema, yo creo, importante y complejo, que es, yo creo que todos sabemos, por alguna razón misteriosa, tenemos unos sensores que nos permiten a veces identificar si alguien nos está diciendo la verdad o no. Aunque la información sea idéntica, hay personas a las que creemos y hay personas a las que no creemos. Entonces, asumiendo que hablábamos antes la cualidad de una persona para ser confiable, esa ha sido la primera, como hemos arrancado.
Bien, pues aceptemos que confiamos en una persona. Esa persona está al frente de una organización, sobre todo vamos a pensar grande. Dices, yo creo un fulanito, pero en este momento, en esta empresa, que somos 1000, ¿cómo logramos que ese capital confianza de fulanito y a lo mejor de la gente que está más cercana se transfiera a la organización? ¿Cómo logramos defender que una organización sea confiable? ¿Cómo logramos que haya procesos, haya políticas, haya sistemas, haya controles? Bueno, tú antes, Ana, has comentado los valores, ¿no? Que decías, no todo el mundo puede ser como quiere ser. Hay una serie de patrones que si no los compartes no puedes pertenecer a GSK, ¿no? Entonces, ese salto de la confiabilidad personal, en donde podemos decir creo en fulano y creo en mengano, en mi jefe o en tal, esto, porque sí, porque me lo ha demostrado, pero cuando sois 5.000, 10.000, ¿cómo ese líder puede asegurar que la corporación es confiable también? Isidoro, ¿quieres arrancar tú? Sí, la verdad es que es un reto, ¿no? Porque, claro, en una organización con 5.000 personas, cada una tiene, pues también... ¿Cuánta gente sois en Toyota en el mundo? Nosotros en el mundo somos en torno a 250.000. Entonces, en torno a 250.000. Entonces, pensar que es muy difícil el aterrizar en todo el mundo esos valores, esos comportamientos, esos sistemas. Es muy difícil. Cuando se habla de Toyota Way es un manual de cultura de empresa, pero un manual que se aterriza. ¿Y cómo se aterriza? Bueno, primero liderando con el ejemplo, ¿no? Esto es importantísimo. En una organización hay determinados comportamientos que chirrían. Cuando el 95% de la organización funciona de una manera, trata de una manera, gestiona con personas de una manera, con empatía, con transparencia, con honestidad, pues chirrían determinados comportamientos. Pero claro, lo traduces a 250.000 personas y claro, pues es difícil. Hay sistemas, nosotros traducimos, todos los valores tienen que ser comportamientos. Comportamientos, pues por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que son las 5 Cs, que el Toyota Way, como marco cultural, nuestra visión, misión, propósito, qué se espera de nosotros, se traducen en 5 Cs, que son pues, colaboración, coaching, de desarrollar a los demás, coraje, ¿no? Tienes también curiosidad y creatividad. Esas 5 Cs marcan comportamientos concretos, con descriptores concretos. Y esos descriptores concretos tenemos la obligación, todos, en el área de personas, por supuesto, de hacer un seguimiento estrecho. ¿Y cómo se hace ese seguimiento estrecho? Pues con sistemas. Hay sistemas, métricas que utilizamos, sistemas, además nosotros utilizamos sistemas de atención al cliente también, los mismos que se utilizan para valorar la satisfacción de un cliente, son Qualtrics, por ejemplo, utilizamos nosotros, lo aplicamos en la gestión de este aterrizaje a nivel cultural de comportamientos. Y con estas métricas pues vamos construyendo en cada región, en cada país, la evaluación de cómo se está comportando tu organización con respecto a esos atributos, ¿no? También tenemos un nivel de compromiso que para nosotros os diría que es, para mí desde luego es por delante de la cuenta de resultados o al mismo nivel, que es el nivel de compromiso, el engagement. Hacemos una medición de engagement periódica, con pulsos cada 2 meses, para entender en todo momento cómo estamos a nivel de organización en España, ¿no? Y con esas métricas, con esos sistemas y con esos procesos, pues buscamos desde luego en la organización que el aterrizaje sea pues lo más homogéneo posible y desde luego que se cumplan las promesas, ¿no? Que hacemos cuando vienen pues, gente como vosotros, que tasa de rotación la tenemos súper baja, os tengo que decir, estamos en torno a un 2% de rotación, bajísima, con un mix de generacional. Es verdad que hay mucha generación X, yo soy generación X, pero también hay mucha generación Z, millennials que están entrando, que exploran laboralmente, les gusta explorar laboralmente los desafíos, los retos. Y aquí en Toyota están contentos. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad cada X años de rotar. Y eso da retos nuevos, aire nuevo y proyectos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como lo aterrizamos, Tomás. Es un turista laboral doméstico. Turista laboral, nosotros lo llamamos doméstico. Quédate en casa, no te vayas fuera, no te vayas a Alemania o no te vayas a Turquía, quédate en España. Vete a Asturias, que se está muy bien en Asturias. Muy bien. ¿Quién queréis continuar con esta pregunta? ¿Cómo escaláis? Yo solamente voy a hacer un pequeño apunte, porque claramente la forma de hacerlo es a través de la cultura. O sea, la confianza incide directamente en la cultura y la forma de hacerlo es a través de la cultura.
Entonces, solo voy a hacer un apunte porque cuando se lidera desde la confianza, y escucharéis muchas veces la frase de eres un buen líder si sabes delegar, ¿no? Los buenos líderes delegan en los equipos. Y aquí a mí me gustaría hacer una puntualización sobre qué es delegar, porque muchas veces se genera una confusión que es confías en alguien, delegas y te olvidas. Y delegar no es abdicar. Hay una responsabilidad del que delega y aunque tengas confianza total, ¿no? Igual que en cualquier otra cosa, tienes que tener un control y tienes que estar encima de eso. No puede ser simplemente abdicar, ¿no? Yo creo que es un concepto importante para llevarnos que hay confianza cuando uno delega en los equipos, se confía en los equipos, pero se controla. Pero hay que tener un cierto control. Es el control del que estaba hablando Isidoro, pues si tienen sus 5 Cs, ellos controlan muy bien que esas 5 Cs se cumplan a lo largo de toda la organización. Entonces, bueno, esto es un concepto importante que igual llegó a mí muy tarde y entonces es bueno que os lo llevéis. Delegar no es lo mismo que abdicar. Si lo llegamos a saber, hubiera salido en la sopa esta de palabras, ¿no? Control. Ana. Yo creo que es muy importante desde que se inicia el proceso de selección dejar claro cuáles son las expectativas de cualquier persona que se incorpora a la organización. Para nosotros es fundamental la ambición por los pacientes, la responsabilidad individual y hacer lo correcto. Entonces, desde el primer momento que tenemos contacto con un candidato, hablamos de qué es lo que se espera, cuáles son esos comportamientos esperables en una persona que se incorpora a la organización, en cualquier persona. Si es un líder, dejamos muy claro cuáles son los 4 atributos que queremos ver y que vamos a medir, que en nuestro caso es motivar, enfocar, desarrollar y cuidar al empleado. Y lo medimos. Yo creo que medir es fundamental. Nosotros tenemos la encuesta de clima. Tenemos una herramienta que le llamamos el 180, donde cada año cada equipo valora a su manager en estos 4 atributos que os he comentado y tomar acción. Tomar acción en aquellas áreas donde realmente veas que no se está cumpliendo, que hay un manager que no cumple con lo que se espera. Tomar acción porque tú has generado una expectativa. En el momento en que preguntas, si las personas te responden, y aquí la escucha activa es muy importante, que hay algo que no está funcionando, lo mismo con las entrevistas de salida, ¿no? Las entrevistas de salida nos dan mucha información de si hay algo que no está funcionando en una organización como la nuestra. Nosotros somos 70.000 empleados en todo el mundo, en España somos 2.000. Realmente tienes que tener indicadores y tienes que tener herramientas que te ayuden a identificar estas áreas en las que tienes que actuar. Y quería hacer un comentario porque antes me ha chirriado un poco lo de que la rotación 0 sea positivo. Para mí no lo es. Una rotación 0 en un equipo no necesariamente es buena. Yo creo que en los equipos es necesario que haya rotación. Que ese manager también, incluso hay momentos en los que si tu responsabilidad es ayudar a una persona a que continúe su desarrollo profesional, igual en algún momento hasta le tienes que aconsejar que salga de la compañía, porque está en un momento de desarrollo en el que igual la compañía no le puede ofrecer esa oportunidad para la que la persona está preparada. Eso lo hacen muy bien las consultoras y creo que es tremendamente positivo. Igual en un momento dado esa persona se desarrolla mucho mejor si sale a otra compañía y luego al cabo de un tiempo vuelve a GSK. Para nosotros, los empleados boomerang, realmente nos parece tremendamente positivo, ¿no? Yo creo que también eso está cambiando. Antes había como esa idea de que si alguien se va de la compañía está desertando. Para nada. O sea, realmente en ese momento de desarrollo, si esa persona tú no le puedes ofrecer la oportunidad profesional para la que está preparado, creo que ese manager está haciendo su trabajo si le aconseja, ¿por qué no miras oportunidades fuera? Y al final eso también te permite que la organización se siga desarrollando. O sea que para mí un índice de rotación de 0 es una señal de alarma. Pero bueno, lo quería dejar comentado porque cuando lo habéis comentado me he como retorcido, digo, no, esto me está
Me está chirriando mucho. Isidoro ha cogido el teléfono. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, dependiendo de la cultura de la empresa y del modelo de negocio, un 0 puede ser dramático. Sí. Puede ser dramático. En el caso nuestro, la aspiración es que el talento se quede dentro de la casa. Y si no puede promocionar verticalmente, que es lo ideal, le llamamos una promoción horizontal. ¿Por qué? Porque adquieres conocimiento en otras áreas para las que a priori no estabas preparado. Yo os he dicho que llevo, toda mi carrera profesional ha sido en negocio. Marketing, planificación de ventas, postventa, cadena de valor. Y estoy en área de personas. En el 2019, cuando el presidente me dijo que iba a moverme a este área, os podéis imaginar mi cara. Es como, ¿cómo? Sí. Pero estamos preparados porque la empresa permite y fomenta este tipo de movimientos. Y yo, después de estos años, os puedo decir que he crecido profesionalmente, me he desarrollado y esto creo que es un ejemplo que se vive en Toyota en el día a día, ¿no? Estos movimientos. Pero estoy de acuerdo contigo que depende del modelo de negocio, un 0 puede ser un error. Completamente de acuerdo. Fátima, cerramos este... Bueno, ellos saben perfectamente, ¿no?, cómo se escala y que lo miden. Bueno, es fundamental, porque si tú dices, bueno, pues yo quiero que mi gente genere confianza, pues resulta que a la hora de seleccionarlos me intento tener claro que se alinea con mis valores y luego los dejo ahí y no tomo más cuenta, pues la cosa va mal. Lo que a mí me llama la atención es una cosa, por ejemplo, que también se habló ayer y también se relaciona con lo que dijisteis vosotros hoy, de esos climas buenos, ¿no?, en que la gente puede decir, vosotros comentabais, hay gente que por personalidad no dice esto no lo quiero hacer o sí me gustaría entrar en ese proyecto, sí tal, pero no lo digo. Y ayer se hablaba, por ejemplo, de la importancia de la cercanía, que yo creo que sería más propio llamarlo cercanía, en el hecho de preguntar qué tal estás o interesarte por un familiar que esté enfermo, ese tipo de cosas que, bueno, van a lo que es el crear un clima de confianza, ¿no?, lo que es el clima o lo que también se llama, ¿no?, un ambiente psicológicamente seguro. Pero, ¿por qué la gente no dice lo que quiere o lo que no quiere? ¿Qué clima de confianza es ese en que un chaval joven no se atreve a decir, oye, esto a mí no me gusta hacerlo o prefiero ir para otro lado? Porque no nos podemos quedar en el saludo, por muy auténtico que sea, o en el hecho de qué tal tu familia, tu padre o tu madre o cosas de esas. ¿Qué clima se genera en las empresas donde la persona no se atreve a decir lo que quiere o que no quiere? ¿Dónde está esa confianza? Y eso enlaza mucho con lo que tú dices, Isidoro, del compromiso. Uno se siente comprometido cuando se siente parte de algo. Yo me puedo comprometer porque veo que formo parte, que se me tiene en cuenta. Entonces, dejo la pregunta aquí en el aire, vosotros que estáis en la empresa, de hasta qué punto se le da voz a la gente. Pero se le da voz también dispuestos a escuchar que no están de acuerdo. Porque si le damos voz para que nos aplaudan o digan lo que queremos oír, pues entonces, mira, todo estupendo. La gracia es hasta qué punto las empresas dan voz a sus empleados para que digan lo que piensan. Porque la gente piensa. Otra cosa es que se atreva a decirlo o no se atreva a decirlo. Entonces, si no se atreve a decirlo, hay que revisar esa confianza. ¿Dónde está esa confianza de boquilla cuando mi gente no se atreve a hablar? ¿Qué pasa que no se atreve a hablar? Y eso es una cosa, yo creo que habría que tener muy, muy, muy en cuenta. Y luego también, y quiero puntualizar esto, que aunque las estructuras hoy día no son tan verticales como antes, que ese modelo vertical y jerárquico ya sabemos que se va al carajo, y que tienden a la horizontalidad, hay que también tener en cuenta en la parte de la autonomía del empleado, que esa autonomía nunca será igualitaria. No puede ser igualitaria, siempre hay una relación de asimetría, por mucho que tú tengas en cuenta a tu gente. Y eso también lo hay que entender y calibrar, porque lo interesante de estas cuestiones es encontrar ese calibraje, ¿no?, ese equilibrio. Es decir, uno como empleado, pues está muy bien que te den voz, que tú puedas decir lo que piensan. Evidentemente hay otra persona más allá que va a tomar las decisiones finales y eso también lo hay que entender. Es como si vamos aquí, resulta, a hacer montañismo y hay un experto y los demás, si tenemos un problema, confiaremos en él porque creemos que nos va a sacar del apuro. Entonces hay que entender esas autonomías de ambas partes, ¿no? Porque tú firmas un contrato y en el momento en que lo firmas es una relación contractual.
pero aún no es una relación de confianza. Esto me da pie. No dejes el micrófono, que vas a empezar con otra cuestión que tiene mucho que ver casi con nuestra visión de la naturaleza humana. La confianza se presupone o se construye. Es decir, en una entidad académica damos un 10 a los alumnos y lo van cuidando o no, o empiezan de un 0 y tienen que demostrar que se merecen el 10. O sea, confiamos en la gente desde el principio y la gente nos va demostrando que no es merecedora de nuestra confianza, o desconfiamos de todo el mundo y van construyendo la confianza a través de los hechos. ¿Qué pensáis? Fátima, por eso te dije... ¿Me ha tocado otra vez? Sí, te dije que no dejaras el micro. Bueno, sí, es una cosa curiosa, ¿no? Si ya de entrada damos por... Hay gente muy confiada, ¿no? Y que parte de que todo el mundo se va a comportar bien y ese tipo de cosas, ¿no? La confianza, y habláis mucho de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es... La confianza va relacionada con la vulnerabilidad en el sentido de que el otro nos puede hacer daño. Y cuando confiamos partimos de que, bueno, es verdad que me puede hacer daño, me puede engañar, me puede timar, me puede herir, pero yo voy a partir de que eso no va a ocurrir, ¿no? Es como una actitud un poco optimista, ¿no? Eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, dependiendo cada uno, ¿no? Puede ser una persona muy confiada que dices, bueno, yo parto de que esto va a ir bien y luego pues llevarte el fraude de tu vida, o puede ser una persona muy, muy desconfiada, ¿no? Y ahí te va a costar mucho que la gente te valide, ¿no? Que en realidad lo está haciendo bien. Yo creo que lo interesante, o lo que hacemos la mayoría de las veces, es confiar un poco así con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Le vamos a confiar, pero bueno, no del todo, y a ver qué pasa, porque sorpresa se lleva la vida, a veces para bien y a veces para mal. Samari, ¿cómo lo ves? ¿Tú das confianza o que te la demuestren? Yo prefiero darla. Yo prefiero... me hace gracia porque hay una persona de mi equipo que dice que soy súper naif y que no entiende cómo para algunas cosas soy tan viva y para otras soy tan naif, pero prefiero ser naif. O sea, convencida de que prefiero partir de ese punto. Asume riesgo. Asumo el riesgo. Y esa confianza, yo le doy todo, el 10 desde el principio, y luego en el día a día espero que respondan con sus hechos a lo que dicen, que haya esa coherencia y resto de cosas. Lo que me cuesta más, y ahí sí que soy un poco más binaria, es una vez que la confianza se pierde, una vez que la confianza se rompe. Es verdad que en la teoría se puede volver a restablecer esa confianza si hay buena intención, si hay humildad, si hay deseo de cambiarlo. Y pienso que sí, que en ciertas cosas sí, en ciertos mensajes yo sería capaz de recobrar la confianza en un producto que en un momento dado ha fallado, ¿no? Y que la compañía reconoce, oye, este producto ha fallado por esto, pero lo vamos a solucionar y nuevamente vamos a poner todos los pasos para que sea lo que tú esperabas de ese producto y vuelvas a confiar en nosotros como compañía. Ahí podría volver a restablecerse la confianza. Entre las personas me cuesta más pensar que esa esfera perfecta que es la confianza, cuando se rompe, luego podamos volver a esa esfera perfecta y no queden esas aristas o no quede algo que ya quedó dañado y entonces ya no es como al principio que partías de un 10 y confiabas. En las personas creo que esto ya es un tema muy personal, que cuando se rompe la confianza por cualquier motivo, es más difícil reconstruirlo que cuando es respecto a otro tipo. Es como la pasta de dientes que no vuelve al tubo. Exacto, es una pasta de dientes que a veces no vuelve al tubo. Ana. Sí, bueno, es como cuando lo que se ha dicho no se puede no haber dicho, ¿no? Y
y tiene mucho que ver también con los valores. En mi caso yo confío 100% igual, y mi empresa es una empresa que confía. Creo que también tiene mucho que ver. Hay un tipo de empresas que son más de generar esa confianza y generar más el contexto y dejar que el empleado asuma su responsabilidad individual. Es el caso de GSK. Hay otras empresas que son más de control y asumen que el empleado no tiene ninguna confianza y la va a tener que ir construyendo a medida que tú todos esos controles que has puesto en marcha, él los va de alguna forma pasando. Pero es verdad que cuando se rompe la confianza, igual que en una relación con amigos o una relación de pareja o lo que sea, que tiene mucho que ver con que la persona no ha demostrado esos valores, que son tus valores y que es algo prioritario para ti, pues la relación nunca va a ser la misma, porque has visto que esa persona no comparte contigo algo que es tremendamente básico, y en las empresas pasa igual, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy alineado con lo que hemos ido diciendo. Terminamos, Isidoro. Sí, yo a nivel personal prefiero dar como la generosidad, ¿no? Que es dar sin esperar recibir nada a cambio. Pues yo creo que con la confianza prefiero dar el 10 y luego voy viendo. También por una cuestión, yo estudio ingeniería, los números pues más o menos me defiendo bien, y yo creo que hay un coste ocioso importante. Si yo te doy un 0 y al final la gente suele, en entornos como el nuestro, suele comportarse con unos valores similares a los tuyos. Entonces, si yo te doy un 0 hasta que construyas el 10, van a pasar años. Pues prefiero darte el 10, que vas a ser un 10 seguramente dentro de unos años, y me ha ahorrado ese coste ocioso, ¿no? De esos puntos que me cuesta llegar pues hasta 3 o 4 años, ¿no? Además, pagar, o sea, asumir que se producirán errores, y esos errores pues los asumes. Vale más que haya ciertas personas que te van a fallar que no dar confianza a todo el mundo, ¿no? Aparte que es un valor que es que yo también soy naif. O sea, yo prefiero equivocarme por confiado que por desconfiado, totalmente. Y luego a nivel de organización, os tengo que decir, claro, la confianza es... habéis hablado de la red invisible, ¿no? Comentabais ayer en la mesa de debate de ayer. Bueno, yo creo que es un pegamento. O sea, para mí la confianza es el pegamento que une a todas las emociones y a toda la parte humana de una organización. Sin ese pegamento no nos atrevemos a hacer nada. Os decía, coraje. Uno de nuestros 5 consejos, no te vas a atrever, porque si tienes miedo a equivocarte, no tienes coraje a afrontar un reto, no vas a colaborar, porque si vas con la confianza, espérate, a ver si va por aquí o voy por allá, es tiempo perdido, es capital humano perdido. Repito, prefiero equivocarme por ser confiado que por desconfiado. Es interesante, el otro día leía en un libro de Adela Cortina que contraponía y decía, la verdad, que es difícil acercarte a ella, lo contrario de la verdad es el error, y todos nos podemos equivocar, pero lo contrario de la veracidad es la mentira. Y eso ya de alguna manera supone un acto consciente en donde esa pasta que se ha salido del bote, del tubo, ya es difícil volverla a meter en el tubo, ¿no? Porque se ha roto algo. O sea, esa actitud de confiar tiene una sanción. Samari, tú te tienes que ir ya, ¿no? O sea que muchísimas gracias y nada, y buena reunión. Mantén la confianza de tus inversores. Sí. Bueno, se nos ha quedado, que además esta pregunta la dejó en el aire, que antes lo había comentado Samari, en si la transparencia es un binomio con la confianza o la transparencia no necesita la confianza. Ha salido aquí, antes, en el ejercicio que hemos hecho. ¿Es imprescindible la transparencia para generar confianza? ¿O cuando generas transparencia es que de alguna manera hay una cuestión de salida donde parece que tienes que demostrar que en tus mangas no hay cartas marcadas? ¿Quién quiere arrancar? Venga, tira tú. Esta pregunta yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Transparencia. Yo creo que transparencia es una condición sine qua non para poder llegar a la confianza, en mi punto de vista, ¿eh? Pero tiene que tener un contexto. Esa transparencia tiene que venir en un entorno en el que hay honestidad por ambas partes o por todas las partes implicadas. Tiene que haber buscar la verdad sin un beneficio propio.
y yo creo que también tiene que haber un ánimo positivo en el que yo construyo, comparto con transparencia un escenario porque quiero construir algo positivo para todos. Y soy honesto explicando pues, pros y cons, impactos que va a tener, positivos, negativos, ¿no? Solo transparencia no es condición, con el contexto sí. Muchísimas gracias. Ana. Pues yo creo que hay que generar confianza para que la organización entienda que no siempre todo se puede contar en todo momento. Que muchas personas eso lo dicen es que no habéis sido transparentes. No es que no hayamos sido transparentes, es que hay cosas que muchas veces no están lo suficientemente maduras o lo suficientemente trabajadas como para que podamos contarlo a toda la organización, porque estaríamos generando un ruido absolutamente innecesario y eso creo que no es no ser transparente, ¿no? Creo que hay que saber también muy bien cuándo las cosas se pueden decir y cómo hay que decirlas, y no significa que no estemos siendo transparentes. Creo que es un ejercicio a veces de responsabilidad, y si has creado ese entorno de confianza, la organización debería entender que no todo siempre se puede contar. Interesante. Fátima. Yo creo que ya lo habéis dicho, ¿no? Cuando hablamos de estos valores como la confianza, la transparencia, que en principio consideramos como positivos, y yo lo dije ya al empezar, hay que tener en cuenta que no son absolutos, que tienen un calibraje. Y esa es la importancia de la transparencia. El hecho de que tú confíes es que hay algo que tú no sabes o no controlas, o ni necesitas saber, ni necesitas controlar, y a pesar de ello todo va bien, ¿no? En el momento en que todo es transparente, no necesito confiar, porque la confianza supone ese punto de algo que está velado y que yo, a pesar de eso, la vida sigue y todos vamos bien. Entonces, esto es, digo yo, bueno, esto es como cuando tienes un chaval adolescente que va a salir y tú dices, cuéntame todo lo que hiciste hoy. Pues entonces, que la transparencia se convierte en control, para que veáis la fina línea que existen entre los valores. En el momento en que tú eres excesivamente transparente, lo cuentas todo, si al hijo adolescente, que los que tenéis hijos habréis pasado por esa etapa, te tiene que dar cuenta y señal de todo lo que hizo desde que salió de casa hasta que volvió, en una absoluta transparencia, vendido de transparencia, en realidad estás controlando. Entonces, yo creo que lo interesante cuando se tratan estas temáticas es que nos demos cuenta de ese calibraje que llevan todos los valores, la confianza, la transparencia o cualquier otro que hubiéramos traído hoy, y que esa reflexión es lo que nos puede ayudar a entenderlos y a ser conscientes un poco de cómo desplegarlos. Entonces, transparencia, sí, con su calibraje, lo que tú dices, es que todo se da la vuelta, es que los valores se dan la vuelta. En el exceso o en el defecto se dan la vuelta. Y entonces ya teníamos a Aristóteles con el término medio, ¿no? La gracia en la vida es descubrir dónde está ese término medio. Muchísimas gracias. La verdad es que etimológicamente, claro, confianza es de confiducia, fiducia, poner fe en algo o en alguien. Cuando tú pones fe, es que confías y no necesitas que te muestren y te descorran las cortinas para mostrarte lo que hay detrás, ¿no? O sea que, con lo cual hemos provocado en este debate que antes salía la transparencia como uno de los elementos y aquí hemos defendido lo contrario. Como sabéis, y sobre todo, y lo que hablábamos del año pasado, lo fundamental de aquí es que os vayáis con más dudas que certezas y que os vayáis con más preguntas de las que habéis llegado a esta sala. Bueno, ya son la 1 menos 2 minutos, yo creo que es hora de poner fin a esta mesa. Agradeceros a Ana, Fátima, Isidoro y Samari, que ha tenido que irse por esta conversación, de distintas miradas, distintas perspectivas. Hemos provocado reflexiones, en algunos casos alineadas con la mesa anterior, que ha sido maravillosa. En otros casos hemos cuestionado, y lo importante es pues eso, que el año que viene, en la próxima escuela de verano, evolutivamente estaremos en otro estado, que aún no sabemos en qué momento estaremos, pero seguro que observando el entorno nos dará la respuesta y esperamos encontrarnos todos el año que viene. Así que muchísimas gracias a esta mesa y un aplauso. No sé si preguntas o... Pregunta por aquí. La mira en online.
Miguel. Bueno, lo primero, enhorabuena. La verdad es que ha sido un placer escucharos. Con respecto a lo de la confianza, me ha gustado, Fátima, esto que has comentado, que estáis comentando de la transparencia, la confianza. Para mí la confianza tiene ese punto de fe que estabas diciendo, Tomás. Porque no tiene ningún sentido que yo confíe en ti si tú no puedes mentirme, si yo no deposito en ti ese punto de fe. Lo típico que se dice, la confianza es que yo me tiro de espaldas y sé que me vais a coger. Exacto. O sea, no que nos atamos juntos y nos tiramos juntos. Lo que para mí es curioso que habéis estado planteando es ese hecho de, a nivel personal, partimos del 10, voy a confiar en ti, pero si me fallas voy a tener ese punto de esa grieta que luego me va a costar reparar. Frente a esto hemos estado hablando desde el principio, habéis comentado los diferentes puntos, ¿no? De medios de comunicación, empresas, instituciones, etc. ¿Creéis, cómo veis esta situación de que igual la confianza en estas organizaciones es menor que la que tenemos en las personas, pero tenemos una tolerancia mayor a esa desconfianza, a esa que nos mientan, o ese proceso en el que sí que igual en el día a día nos duele esa falta de confianza o esos fallos, pero ya asumimos que otras organizaciones, esos 4 grandes que hemos hablado antes, nos van a mentir y ya lo asumimos como algo que se va a dar? Bueno, yo te digo que sí, totalmente. De hecho, lo he comentado, ¿no? Que es llamativa, ¿no? La falta de respuesta. Entonces, igual que si un amigo te falla, a lo mejor te duele un montón y ahí hay que hacer mucho trabajo para restaurar esto, en las cuestiones que nos afectan a todos somos mucho más condescendientes. Eso hay que hacérselo mirar. Yo creo, desde mi punto de vista, que falta una ciudadanía crítica. Hay pocos espacios como este, donde se pueden tratar esas temáticas y hay que tener una acción colectiva, porque eso no lo resuelves de tú a tú, como cuando un amigo te defrauda. Eso es una cuestión que nos defraudan a muchos. Entonces, esa acción colectiva yo lo planteé un poco antes, en el sentido de esa individualidad que no nos acerca, ¿no? Que estamos conectados por las redes, pero no comunicados, donde podemos hablar de estas temáticas y que se empiece a movilizar a una ciudadanía activa, que es lo que debería de ser, ¿no? Así tendremos líderes a nivel, porque la ciudadanía es una ciudadanía con nivel, ¿no? Sí, muy brevemente, yo creo que la tragedia de este momento es la ausencia de decepción. Cuando un amigo te defrauda, es una tragedia. Cuando ya prácticamente tu expectativa es que no, eso es una tragedia, que ya no haya decepción. Fran, ¿tú qué? Nos habituamos. Tampoco me resisto a no preguntar de los temas tan interesantes. Mirarlo a nivel... estoy buscando reflexión a nivel empresa, pero puede haber un parangón a nivel personal, ¿no? Cuando la confianza deja de ser real, ¿qué nivel de perdón tenemos en las organizaciones? Porque hay una tendencia, ayer lo decía también uno de nuestros promotores de Iguay, de recuperar a la gente buena que se va, ¿no? Y antiguamente, y digo antiguamente, cuando alguien se iba, por aquí no aparezcas más, ¿eh? Por aquí no aparezcas más. Entonces, desde el punto de vista de selección, hay una tendencia a recuperar a esos buenos, desde el punto de vista de talento, que se han marchado y que, bueno, han podido cambiar muchas circunstancias, incluso personales, que regresan a la organización. Esa es una reflexión, pero ¿qué capacidad de perdón hay en las organizaciones, ¿no? Cuando nos defraudan, cuando alguien no hace las cosas que tiene que hacer? ¿Qué pensáis de esto? Pues bueno, sobre lo que dices de los empleados que vuelven, para mí sin duda, y es porque son empleados que demostraron en su momento, en el tiempo que estuvieron en la compañía, una alineación total con los valores, que en un momento dado se fueron por una oportunidad profesional y que vuelven y sabes que traen una experiencia que es enriquecedora para los que estamos en la organización, han generado competencias nuevas que nos vienen bien y sabes que esa parte de su ADN, de quiénes son como personas, van a encajar muy bien en la organización, que es una de las incógnitas que tienes, aunque hayas hecho un buen proceso de selección, con personas que se incorporan a tu organización, ¿no? Entonces, es un valor seguro en el sentido que sabes las competencias que tienen, sabes las que ha desarrollado y sabes los valores que tiene. Y la otra pregunta, la tolerancia al error, yo creo que diferenciaría lo que es un error, que yo, por lo menos mi organización es muy tolerante al error y fomenta que nos equivoquemos porque es la forma que tenemos de aprender. Y otra cosa es demostrar
esa no alineación con los valores. Entonces yo diferenciaría las dos cosas, que por supuesto tolerancia al error total y fomentamos que la gente, a ver, no que se equivoque por el hecho de equivocarse, ¿no? Pero que innove, y al innovar, al probar cosas nuevas, hay cosas que funcionan, cosas que no. Y eso es un error del trabajo, pero ya cuando entras en temas como falta de respeto a otros, mentiras, no hacer lo correcto en un tema que realmente tiene que ver con cosas pues del código de conducta o del código de farmaindustria, por ejemplo, ¿no? Cosas que para nosotros son muy básicas. Entonces ya ahí tienes que tener un nivel de tolerancia cero, y la organización tiene que saber en qué eres tolerante y en qué no eres tolerante. Y la no tolerancia tiene que ver con los valores. Sí, yo completamente de acuerdo. Hay una línea roja que separa el error de tolerancia cero y aplico lo que tenga que aplicar. El error nosotros, a nivel de prestaciones, pues fijaros, en los primeros años de cambio, primer año de cambio, como rotamos a posiciones que no conoces, el primer año en nuestra compañía se asume de no evalúo la performance, no evalúo la prestación, porque sé que vas a aprender, que te vas a equivocar, que vas a aprender, que te vas a equivocar, y el año 2 empezamos a ver cómo vas. Cuando es un tema de prestaciones sí que intentamos ayudar a la gente, porque es verdad que en nuestra compañía el famoso dicho este de quiero buena gente que sea gente buena, sí que lo aplicamos, ¿eh? No, el match cultural, el filtro previo en el proceso de reclutamiento, para nosotros es un pasa no pasa, es binario, no hay medias tintas. Y sí que, como te decíamos, ¿no? Pues hay que intentar ayudar, planes de acción, como si fuera... Esto pasa igual, nosotros tenemos redes de concesionarios, exactamente igual. La prestación, pues si tienes una cuota de mercado tienes un objetivo de un 7 y llegas un año a un 5, joder, llevamos 20 años trabajando juntos o 15 años trabajando juntos. La confianza, en ese momento no cumples con lo que se espera de ti, pero ponemos planes de trabajo, ponemos planes de escalado. Oye, si recuperas la prestación, pues ¿por qué no? Una pregunta más, chicos. Fran, es que justo lo que acabas de preguntar lo estaban preguntando en el online, así que muchísimas gracias, Gonzalo, porque es que ha sido exactamente la misma pregunta, con lo cual muchísimas gracias. ¿Alguno más que quiera intervenir? Una reflexión, no hace falta hacer una pregunta, podéis también dar vuestra opinión. ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Sí? Mi compañera Raquel. ¿No? Ah, no, te he visto hacer así. Nada. Sí, Daniela, mi compañera Daniela, directora del grado del turismo y del departamento. Muchas gracias a todos, como siempre, las escuelas de verano súper interesantes. Gracias por organizarlas todos los años. Y mi consulta tiene que ver un poco, como se comentó mucho, de cómo influye la cultura, pero no la cultura organizacional, sino la de a nivel global, ¿no? Que muchas compañías son globales. Cómo afecta, ¿no? Las diferencias culturales a los niveles de confianza, ¿no? Cómo eso se maneja y, bueno, qué repercusiones tiene si están estas diferencias. Claro, aquí tenemos una empresa británica y una empresa japonesa, culturas muy diferentes. A ver, nosotros somos una empresa británica, pero somos una empresa muy diversa. Y muy inclusiva también, y nuestros clientes son diversos y servimos a los clientes y somos un reflejo, ¿no? De los pacientes, de los clientes. Lo que sí es transversal son los valores. Entonces es verdad que tú te tienes que adaptar a la cultura de cada país, pero hay algo que tú puedes palpar en todas las organizaciones de GSK, estés donde estés, y es que compartimos unos valores y compartimos un propósito. Y eso es universal. Y luego es verdad que pues hay culturas pues diferentes, pues porque el entorno es diferente y también nos adaptamos a los entornos en los que trabajamos, lógicamente. Pero hay una parte transversal que tú tienes la misma experiencia, estés en la India o estés en Australia o estés en España, ¿no? Porque compartimos esos valores y eso hace que sea mucho más fácil trabajar con personas que están en otros países de la organización. ¿Hablo de Toyota? Sí. Bueno. Diversos también, a nivel mundial, y luego también la diversidad, igualdad e inclusión forma parte de una de nuestras prioridades, ¿no? a nivel de compañía.
La experiencia buscamos que sea exactamente igual. Yo he tenido reuniones en Japón con compañeros de Indonesia, de Estados Unidos, de Argentina, y es que el marco sobre el que trabajas es común. Notas que ese pegamento, que es la confianza, existe también a nivel regional, ¿no? Es complejo, sí, porque no es fácil y a veces tensa. Hay momentos de la verdad que te tensan, lo has comentado tú, Ana, en los momentos de la verdad es donde se tensa la cultura. Por ejemplo, con la diversidad. Hace unos meses en Estados Unidos, con el cambio de gobierno, si recordáis, diversidad, igualdad e inclusión, pues como que había un cambio a nivel político, ¿no? Bueno, pues a nivel nuestro hubo mensajes claros, rotundos del top management, marcando el camino que es el mismo que teníamos 2 días antes de las elecciones, 1 día antes de las elecciones en Estados Unidos. Nada ha cambiado. Y seguimos manteniendo esa dirección porque forma parte de nuestro valor. El respeto por las personas es respeto por la diversidad también, ¿no? Con lo cual hay que ser coherente, ¿no? O sea, la cultura corporativa es superior a la cultura de los países en los que operáis. Sí. Sí, no es superior. Es más relevante. Es como el paraguas, es como la marca. En la vida corporativa, sí. Exacto. En la vida corporativa prima la cultura de GSK frente a la cultura del país. Del país. En una reunión de GSK prima nuestra forma de trabajo, los valores los va a compartir todo el mundo, pero sí que es verdad que respiras cultura GSK. Es verdad, hay gente... Vale, que lo que respiras más es la cultura GSK frente a estoy en Arabia o estoy en donde sea, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, un nuevo aplauso